Bienvenidos a Leyendas de aquí a allá, un segmento corto de susurros de la morgue, donde encontraremos historias de miedo, terror, suspenso y esperamos sientas el miedo hasta los huesos. El día de hoy te traigo dos historias de la Santa Muerte. La primera es de un amigo mío que se llama José O, quien prefirió que le pusiera así. Él es de Guerrero. Él vivió la mayor parte del tiempo en Estados Unidos hasta que su papá fue deportado. Cuando él llegó, casi todo era nuevo para él. Afortunadamente siempre le gustó el fútbol y salía a jugar a las canchas locales, donde rápidamente se hizo de muchos amigos y lo invitaban a jugar a partidos locales. Por la violencia que ha venido azotando México, uno de sus conocidos de juego, quien lo apodaban el abuelo, ya que desde muy joven tenía canas, empezaba a meterse en el narcotráfico. Cuando un día llegó con una Santa Muerte tatuada en el brazo, un colguije de la Santa Muerte, y contaba que había hecho un altar a la Niña Blanca. Cada vez asistía menos a los partidos por estar en embrollos del narco. Un día ganaron una final, mi amigo José y el abuelo, quien era lateral izquierdo. El abuelo tenía una niña y era casado, tenía una esposa. La niña del abuelo hablaba mucho en el altar con la Santa Muerte y le llevaba dulces, frutas, cigarros, refrescos, ya que ella mencionaba que la Niña Blanca se los pedía. Hasta ese punto no había mayor trascendencia. Un día la niña le platicó al abuelo que la Niña Blanca le había dicho que se le iba a llevar a un lugar donde no iba a sufrir, no había dolor y que sería muy feliz, ya que la niña había sido muy buena con la Santa Muerte. A lo que el abuelo supo que era lo que significaba. Sintió un ardor en la sangre que le corría todo el torrente sanguíneo. Se enojó, ya que su hija era el tesoro más querido de su vida. Un día su hija enfermó y realmente los doctores no sabían qué tenía. El estómago se le empezó a hinchar. Los días siguientes falleció. En eso el abuelo sacó todas las cosas del altar al patio, tomó una botella de tequila y un bote de aceite de la cocina y prendió fuego a todo lo que tenía de la Santa Muerte. Sepultaron a la hija, se tapó el tatuaje con otras cosas, otro tipo de tinta. A los días siguientes mataron a su esposa en fuego cruzado en el mercado de la región. El abuelo compró otra Santa Muerte para ponerla en el inodoro de su baño y orinarla a diario que fuera, al igual otras necesidades. A los días siguientes, la casa con los padres del abuelo se incendió, con el par de ancianos pereciendo. Mi amigo José O lo encontró borracho en la calle y el abuelo le contó todo lo sucedido. Al día siguiente lo encontraron con un balazo en la cabeza y la Santa Muerte hecha pedazos enfrente de él. Te traigo el segundo relato, que se llama Tito, a secas. Tito era un joven que no había quedado en la universidad y no tenía experiencia laboral de nada, solo estaba de ocioso. Pero un día conoció a una muchacha, Laura, quien vivía cerca de su casa y la iba a visitar a su casa. Y un día a Laura se le antojó un café, fueron por un café, ya que Laura insistió bastante. Laura pidió 2 bebidas y Tito no tuvo para pagar y solo se quedó observando.
Luego sucedió lo mismo con unos helados y una pizza. Un día Tito se le declaró a Laura y Laura le dijo: mira, Tito, me caes bien, pero no te gusta trabajar, nunca me has invitado ni un pan, no estudias y nunca hablas de motivación al futuro. Solo sales a la calle y esperas quien te invite a algo, o solo matar el tiempo, y no sé si una persona así sea lo mejor para mí. Tito se fue triste y a las semanas vio a Laura besándose con un joven en un carro, un buen carro. En eso Tito empezó a correr por más de 1 hora y media hasta que su rabia bajó. En ese momento estaba cansado y lejos de su casa. Estaba totalmente harto de no tener ni una pelusa en su cartera. Él había escuchado sobre la Santa Muerte y cómo te podía cumplir cosas que tú anhelabas. Tito vio a una anciana caminar en la calle. Estaba sola. En eso Tito optó por pasar, arrebatarle el bolso y huir corriendo. Corrió y corrió. Posteriormente, una vez que se detuvo, empezó a observar el bolso. Tenía algo de dinero y con velocidad fue a comprar una Santa Muerte, un par de manzanas y una cerveza. Tito le hizo un altar, le dejó la ofrenda y le pidió riquezas, y que siempre le tendría sus ofrendas y la tendría cuidada. Al par de días llegó un pariente de Estados Unidos. Era un padrino de Tito que iba a visitar y ayudó a Tito con una módica cantidad de dinero para que pusiera un pequeño negocio, algo con lo que se ayudara a Tito. Se optó por poner un puesto de tortas en la calle. La primera torta se la puso a la niña Blanca. Fue todo un éxito su tortería. Tanto que al mes ya había comprado una camioneta, no del año ni lujosa, pero funcional para su negocio. A los meses cambió a otra camioneta mejor, la cual ya mostraba mayor estatus. Un día Laura, la ex prometida de Tito, o ex pretendiente mejor dicho, fue a su lonchería, donde ya había empleados y mesas. Laura lo invitó a salir, a lo que Tito dijo: no. Y respondiendo: ¿para qué quería salir sin alguien sin futuro, Laura? En eso Laura se marchó, pero Tito había culminado su venganza. Se sentía tocar el cielo, sentía que el éxtasis le corría por las venas. A partir de ahí empezó a salir con mujeres, empezó a beber bastante y consumir cocaína. Abandonó el altar de la Santa Muerte. Él siempre veía en la mañana a una joven de tez pálida, vestida de negro, hasta los huesos. De hecho, Tito creía que estaba enferma. Aún así, la joven siempre pasaba y daba los buenos días, a lo cual siempre Tito y la gente que trabajaba en el local respondían. Las ganancias habían disminuido. En ocasiones Tito no abría el local. Muchos de sus empleados empezaron a robarle. La plaza lo empezó a extorsionar. Una mañana Tito despertó y fue a orinar. La sorpresa para Tito fue ver orina con sangre. Se asustó, pero aún así no fue al hospital. A los días siguientes se sentía que se mareaba, le daban náuseas, tosía y tosía sangre. Se llegó a desmayar un par de ocasiones y ya estaba preocupado.
Claro, antes de ir al hospital, recordó a la Santa Muerte. Acudió con ella. Tomó la figura, la limpió con un trapo, ya que se encontraba llena de polvo. Le puso fruta, tequila, una grapa de coca, quitó sus flores marchitas, cortó nuevas y le dijo: niñita blanca, perdón por abandonarte, por favor. Devuelve mi salud y mi éxito. Pero él notó que había un semblante de la Santa Muerte, un semblante de enojo en aquella figura. Parecía molesta. Era de noche y Tito desmayó. En un sueño, durante el desmayo, vio a la joven mujer que siempre pasaba en las mañanas, vestida de negro hasta los huesos, y le dijo: vuelves nuevamente con tu miseria, rogando de mí, rogando de mi ayuda. Me apartaste cuando te la di. Cuando estabas arriba, en el éxito me ignoraste. Y yo cuando estés abajo, en la desdicha, te ignoraré, porque no funcionan las cosas así conmigo. Tito despertó y fue a la florería, compró muchísimas flores e hizo un enorme banquete para su altar, pero la moneda ya estaba echada, ya estaba en el aire. Muchas veces Tito no tenía la fuerza de pararse, no iba a trabajar, y como saben, barco sin capitán se hunde. Tito gastó casi todo su dinero en hospitales, doctores, santeros, charlatanes, etc. Una vez fue con una bruja y ella le dijo: arregla las cosas aquí en la tierra. La Santa Muerte está cobrando una deuda que no le pagaste, y contra eso no hay magia ni nada que te ayude. Guárdate tu dinero y que tengas una buena muerte. Tito, al escuchar eso, solo se fue caminando pensativo a su casa, a lo que vio a la joven delgada que pasaba por su local y le hacía una seña apuntando el reloj del brazo. En eso pasó un camión que tapó la figura de la joven y ella ya no estaba más. Tito llegó a su casa y no se supo más de él hasta una semana después, que sus empleados fueron a ver qué ocurría. Al entrar con ayuda de un cerrajero, salía un hedor a descomposición y muerte. Después de buscarlo y seguir el rastro de olor a carne podrida, lo encontraron bajo la cama, envuelto en una cobija, abrazando un crucifijo. Un empleado tomó la Santa Muerte y vio que la figura tenía una sonrisa y un rostro de felicidad. Estas fueron las 2 leyendas que te traje. Espero las hayas disfrutado, pero sobre todo espero esta noche, cuando vayas a dormir y todas tus luces estén apagadas, recuerdes esta leyenda. Al igual te invito a que veas mi otro contenido, Susurros de la Morgue, en formato podcast, y YouTube, donde te traemos historias de crimen, terror, misterio, criminológicas, psicológicas. Te invito a Biogra Random, donde te cuento fragmentos históricos bastante random. Por el momento, solamente en formato podcast. Buenas noches y gracias.